me voy a levantar. Me corre sangre, Palmeras, Canarias siempre está presente. Dime por qué esta desgracia entre tanta gente. Quizás el COVID no fue suficiente. Que quieres quitarnos todo como un simple delincuente. El esfuerzo, los años y tanto trabajo. No es fácil ver tantos hogares sepultados. La lava que desciende bajo la montaña. Seguro que el gobierno nos deja de un lado. Durmiendo en polideportivo. Hace ya casi un mes entró en erupción el volcán Cumbre Vieja de La Palma, en las Islas Canarias. La lava ha arrasado más de 600 hectáreas y hay más de 1.500 edificios destruidos. Eso supone un gran drama para aquellos que han perdido sus casas, sus cultivos y también sus colegios. Aquí en las aulas, el volcán nos ha servido para trabajar con los alumnos aspectos geológicos, lingüísticos, pero hoy queremos prestar atención al lado más humano y a la reflexión sobre el tratamiento de los medios de comunicación a esta catástrofe. Tenemos la suerte de tener en Radio Pere, la radio del Instituto Pere Boil de Manises, a Miguel Ángel Reyes, periodista de Radio ECA, que visitó la zona momentos después de la erupción y que ya está preparado en los estudios de la emisora en Tenerife. Miguel Ángel Reyes, saludos desde Valencia. Muy buenos días, saludos desde Canarias, desde Tenerife, pero con el corazón y con el alma puesta en La Palma y con cenizas, cenizas del volcán Palmero aquí, acompañándonos en esta entrevista. Las podemos ver ahí negras e impresionantes. Y aquí a mi lado hay 4 alumnas periodistas que han recopilado las inquietudes y las dudas de sus compañeros para transmitírselas. Ellas son Claudia Nueda, Claudia Ruiz, Anabel Llobregat y Rocío Higueras. Le dejo con ellas. Adelante, Anabel. Hola, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Tú pudiste estar los primeros 9 días cerca del volcán y después has tenido la oportunidad de volver. Suponemos que habrás recogido muchos testimonios de experiencias y vivencias. ¿Con cuál de ellas te quedas? Pues me quedo con los testimonios de resignación y de ganas de superación. Voy a poner un ejemplo práctico para que veas lo que es la vida, ¿no? Lo que a mí me sirvió para entender lo que se estaba viviendo y lo que queda por venir, ¿no? Me impactó mucho el testimonio de una familia que me crucé con ella cuando salían de su casa con una camioneta llena de enseres, muebles, nevera, etcétera, etcétera. Claro, yo entendí que iban a estar tristes, ¿verdad? Que iban a estar, pues, incluso llorando. Todo lo contrario, me encontré a una mujer, a la madre de la familia, muy, muy feliz. Feliz porque había logrado recuperar un traje típico que le había hecho su madre fallecida. Lo había podido recuperar antes de que la lava llegara a su vivienda. Y eso, mantener ese recuerdo para siempre, le había hecho pues estar ese día al menos un poco más feliz, ¿no? Y a mí me impactó aquello, como cuando estamos ante una desgracia, lo que nos importa, a lo mejor no es lo que nos importa cuando estamos en un momento de calma o de tranquilidad, ¿no? Los problemas son otros cuando estamos ante una erupción volcánica, ¿no? Y las desgracias son otras cuando estamos ante una crisis de estas características. Me quedo con ese testimonio y me quedo también con el testimonio de Cataisa, una mujer, tiene 3 hijos, su marido, tuvieron que salir corriendo cuando explotó el volcán el domingo a las 3:12, salieron corriendo de la zona del Paraíso, que es la primera zona que se vio afectada por la lava. Ese mismo domingo huyeron y el lunes me los encontré en Radio ECA, en la oficina de esta casa de Radio ECA en La Palma, porque ella es alumna de Radio ECA, está estudiando educación secundaria por la radio, con Radio ECA, y como se habían quemado sus apuntes, vino a Radio ECA a pedirnos una copia, porque quería seguir estudiando para seguir esforzándose y para seguirle demostrando mucho a sus 3 hijos. Y a mí aquello también me dejó muy impresionado. Pese a todo, quería superarse, ¿no? Y yo creo que me quedo con eso, con la superación. En todos esos días e incluso ahora, la Tierra no ha dejado de temblar. 35.000 terremotos en un mes. ¿Tuviste miedo, Miguel Ángel? Sí. Yo estuve la primera semana de la erupción, es decir, los primeros 9 días allí, y yo sí que sentí en varias ocasiones miedo. Sentí miedo, por ejemplo, cuando hubo una explosión del volcán, que explosionó más de lo habitual hasta que yo había estado allí. Era por la noche, estaba en el edificio donde me estaba quedando y temblaron las ventanas, temblaron las puertas, la cama se movió. Y sobre todo el miedo a la ignorancia, ¿sabes? Porque al final, ¿hasta qué punto puedo saber yo que esa explosión me obliga a tener que dejar mi casa y huir corriendo o no?
¿Hasta qué punto sabemos que el volcán se ha puesto mucho más enfadado o no? Los científicos nos pueden ir diciendo, nos pueden ir contando, pero en una erupción volcánica el efecto sorpresa también es importante, ¿no? Y a mí eso me asustaba mucho, esa incertidumbre, el que nadie supiera exactamente qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, ¿no? Por dónde va a pasar la lava, si va a haber explosiones más fuertes o no, si va a provocar problemas en los edificios o no. A mí eso me provocó muchísimo miedo y me provocó también mucho miedo la ceniza. Hubo un día en el que estaba cayendo bastante ceniza y empezó incluso a llover, lluvia, vamos, agua. Y estaba yo en el coche conduciendo, iba a hacer una entrevista al presidente del Cabildo y llegó un momento en el que no veía la carretera no se veía, no sabía ni por dónde iba. Y entonces en ese momento pasé miedo porque tampoco sabía hasta qué punto debía seguir o no y hasta qué punto debo parar o no. Era la primera vez, obviamente, que vivía una erupción volcánica y esa ignorancia, esa incertidumbre me asustaba y me sigue asustando a día de hoy. ¿Cómo conseguiste mantener a raya tus emociones? Yo creo que cuando uno hace periodismo en este tipo de noticias, en este tipo de crisis, no hay que dejar a un lado esas emociones. Las emociones tienen que estar. Yo creo que hay que hacer un periodismo humano en estos casos y saber cuáles son los límites del ser humano, en qué momento están, en qué momento se encuentra. Así que fíjate que yo creo que no dejé a un lado esas emociones. Yo las mantuve. Es verdad que me hacía el fuerte en muchas ocasiones. Es verdad que en alguna que otra ocasión me derrumbé, incluso en directo. Hubo una vez en una conexión con mis compañeros que terminé llorando porque la verdad que escuché uno de los testimonios que había grabado el día anterior y la verdad que es impresionante y que si eres humano no puedes evitar emocionarte. Y cuando me preguntas si debo dejar a un lado las emociones o cómo lo hice, te digo que no lo hice, que las mantuve. Mantuve esas emociones y esa capacidad de empatizar con quien lo estaba perdiendo, no sé si todo, pero casi todo, y con quien estaba sufriendo y mucho, ¿no? En general. Son centenares los medios de comunicación que se han desplazado hasta La Palma. ¿Qué enfoque informativo le dais desde Radio ECA? ¿Habéis evitado el sensacionalismo? Es que es muy difícil, les voy a ser sincero, es muy difícil estar en el momento y no saber cuál es la línea entre esto es interesante para nuestra audiencia, esto es importante o esto es sensacionalismo. Es muy difícil saber cuál es la línea entre una cosa y otra, ¿no? Por ejemplo, entrevistar a una persona afectada, damnificada, de repente se pone a llorar en directo. ¿Qué hacemos? Bueno, en mi caso, por ejemplo, decirle que hasta aquí, muchas gracias y punto, se acabó. No queremos seguir indagando. Y nosotros lo que pretendíamos desde el primer momento era ser un vecino más, una vecina más, que la radio fuera una vecina más de lo que estaba pasando, ¿no? De los llanos, del Paso, de Tazacorte, del Valle de Aridane. Y con esa actitud fuimos y sentir lo que los demás sentían. Yo, por ejemplo, lo que hacía por las mañanas, yo no soy cafetero, yo no suelo tomar café, pero casualmente en La Palma todas las mañanas antes de empezar me iba a un bar a tomarme un café para escuchar lo que se decía en el bar. Yo no decía nada, pero sí que escuchaba a los trabajadores y demás de la zona a ver cuáles eran sus sensaciones, sus impresiones, a ver qué contaban, a ver qué les preocupaba. Y yo creo que eso es lo que hicimos, contar realmente lo que estaba pasando. A mí en la facultad me enseñaron que en la radio hay que hacer también crónica. Y la crónica es contar lo que pasa, pero no solo lo que estás viendo, sino lo que estás oliendo, lo que estás oyendo, lo que estás sintiendo, lo que estás tocando. Si cogías la ceniza, cómo transmitirle al público cómo era, cuál es el tacto, si pisabas la ceniza, que se escuchara el sonido. Y yo creo que eso fue lo que hicimos, más allá de los datos, que por supuesto son muy importantes, los datos, decía, ¿no? La profesora al principio, el número de hectáreas, etcétera, etcétera. Más allá de eso, yo creo que también que el micrófono de radio que estuviera allí sirvió para narrar y hacer crónica de lo que estaba sucediendo. ¿Una catástrofe como esta puede hacernos replantear para qué sirve la radio? Sí, yo creo que sí. Y está sirviendo para replantearnos la importancia que tienen los medios de comunicación. Es que están siendo importantísimos. Es que a mí me venía una persona afectada a preguntarme si como periodista sabía si su casa había quedado destruida o no. A mí, por las imágenes y demás, podía saber si más o menos su casa había sido destruida o no, pero no tenía la confirmación al 100%. Entonces yo evitaba decirle nada. Yo decía, no lo sé, no tengo ni idea. Yo suponía que sí, pero de suposiciones no podemos vivir.
Entonces, yo creo que, fíjate lo importante que es que la gente encienda la tele, por ejemplo, vea las imágenes en directo de una televisión pública como es Radio Televisión Canaria y pueda ver por dónde va la lava, si está pasando por su casa o no. Yo creo que los medios también estamos sirviendo como altavoces para que toda España se entere de la gravedad del asunto, para que la gente de otros puntos del país empaticen con los palmeros y con las palmeras y colaboren. Esta mañana, por ejemplo, en el informativo de Radio ECA dábamos el dato. Cruz Roja ha recibido 3 millones de euros en donativos, Cáritas 1 millón. La cuenta del Cabildo de La Palma ha recibido más de 4 millones de euros en donativos, la del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane más de 1 millón. No sé si sin los medios de comunicación esa solidaridad hubiese sido posible. Yo no sé si ustedes me estuviesen haciendo esta entrevista a mí, si no les hubiese tocado el corazón ver, sentir y vivir, oír lo que se está viviendo allí gracias a la radio, gracias a la tele, gracias a la prensa, gracias a los medios de comunicación. Y yo creo que hay que replantearnos el para qué los medios de comunicación y, más que eso, replantearnos la importancia que en una sociedad tienen los medios de comunicación y especialmente los medios de comunicación públicos. Finalmente, los alumnos afectados no han podido volver a las clases esta semana. ¿Cómo viven esta situación? ¿Pudiste hablar con alguno de ellos o con algún padre? Sí, intenté evitar hablar con menores, pero sí que con el permiso de sus tutores sí que pude entrevistar a una niña de tan solo 10 años que no estaba en el colegio. Obviamente, llevan un mes casi ya sin colegio. Les puedo dar la noticia de que según la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, este lunes 18 de octubre sí que se van a reanudar las clases. Son 4.600 estudiantes de todo el Valle de Aridane que llevan un mes sin ir a clase. Son más de 500 profesores, pero a partir de este lunes, salvo sorpresa de última hora y salvo que la situación empeore, van a poder regresar a las aulas. Hay niños, hay niñas que no podrán regresar a su colegio porque su colegio ha desaparecido. Hay 2 colegios, el de Todoque y el de Los Campitos, que han quedado sepultados por la lava. Hay otros 3 colegios, el de Puerto Nao, en fin, otros 3 colegios que están aislados porque están muy cerquita de lo que es la lava en sí, el de Puerto Nao, el de La Laguna. Claro, ¿qué va a pasar con estos niños y con estas niñas? Bueno, pues ya se ha habilitado un edificio del Cabildo, que era un centro especial de educación especial, se ha habilitado para que puedan acceder ahí a su educación, puedan ir ahí a clase. O sea que esto va a contrarreloj, esto va muy rápido. La verdad que la respuesta de las instituciones públicas va muy rápido. Y te decía que he podido hablar con alguna de ellas, sí, con una niña de 10 años que no iba al cole, pero que lo que hizo fue, con 10 años, ir al pabellón donde estaban recibiendo comida, ropa y demás para los damnificados para ser voluntaria. Y con 10 añitos, por la mañana la entrevisté doblando ropa que había donado mucha gente para dársela a las personas damnificadas. Entrevisté a una joven como ustedes, 15 años tenía. Esa joven, su casa estaba muy cerquita de la lava, muy cerquita por aquel entonces. Había sido evacuada y en lugar de quedarse en casa de brazos cruzados también se había ido como voluntaria para ayudar a personas que como ella habían sido damnificadas por el volcán. A mí aquello me pareció también tremendo, ¿no? Como la gente joven se está involucrando, mucha gente joven se está involucrando para salir de esta, O sea que son todo un ejemplo. Ha habido colegios que han sido destruidos, 2 en concreto y 3 evacuados. Sí. ¿Se sabe dónde serán reubicados todos los niños que han perdido sus escuelas? Sí, efectivamente, como te comentaba ahora, efectivamente serán reubicados en un centro de educación especial que ya no actúa como tal, es un edificio del Cabildo en los Llanos de Aridane y ahí es donde van a poder asistir a las clases. Los 2 colegios que han quedado destruidos son unitarias, son escuelas muy pequeñitas, algo así como escuelas rurales, que son los de Todoque, icono, obviamente, de esta erupción, y también la escuela de Los Campitos, que está un poquito más arriba, más cerca del volcán, que fue la primera en quedar destruida en los primeros días de la erupción. Estamos hablando de unos 50 niños y niñas que han perdido sus colegios, y los que están evacuados, porque los colegios están muy cerquita de la lava, o han quedado desconectados, es decir, han quedado aislados por culpa de que la lava ha cruzado la carretera por la que se podía acceder a esos centros, pues también irán a ese centro de educación especial o a otros colegios, a otros centros donde se han habilitado pues aulas o se han habilitado sistemas para que a partir del lunes puedan recibir clases y volver, entre comillas, pues un poquito, aunque solo sea un poquito, a la normalidad. Pero bueno, van a seguir escuchando el volcán de fondo, van a seguir viendo cómo cae ceniza en sus patios, en sus recreos, van a seguir oliendo a azufre en un momento dado
Así que bueno, que sí, normalidad, pero muy, muy entre comillas. La isla de La Palma ya había sufrido más erupciones. La de 1949 duró 42 días y la de 1971, la del volcán Teneguía, duró 23 días. A raíz de esta información, ¿se sabría si esta erupción podría alcanzar un récord y durar mucho más? No se sabe nada. Es que eso es lo que más duele, ¿eh? No lo que más duele es perder, ¿no? Perder las viviendas, perder los recuerdos. Pero una de las cosas que más duele ahora mismo es esa incertidumbre. El no saber hasta cuándo, porque claro, tampoco se puede realizar grandes infraestructuras, tampoco se puede buscar grandes soluciones a los problemas derivados de la erupción hasta que la erupción no termine, hasta que no sepamos exactamente por dónde va a pasar la lava y dónde se va a parar de una vez por todas, ¿no? Es una gran incertidumbre, cómo los tiempos de la naturaleza son diferentes, ¿verdad?, a los tiempos que llevamos en nuestro día a día, ¿no? Y a mí eso también me sorprende mucho y eso me sirve también como lección de vida. El volcán lleva su ritmo. Y no hay nada ni nadie que sea capaz de averiguar hasta cuándo. Ahora mismo lo que nos dicen los científicos, el volcán está en una fase madura. Ha pasado la mayoría de edad, ¿no? Ya lleva más de 18 días. Ya vamos por el día 27, cuando grabamos esta entrevista, vamos por el día 27 de la erupción volcánica. Está en una fase madura, pero no sabemos cuándo el volcán se va a hacer viejito y va a morir. Lo que tú decías, se puede hacer una media con todos los volcanes históricos que ha habido en La Palma en los últimos siglos. La media es 55 días, pero es una media. El volcán de Timanfaya en Lanzarote, un volcán fisural, también una fisura, estuvo soltando lava 6 años. 6 años seguidos, en el siglo XVIII. Claro, ¿hasta qué punto esto va a durar meses? ¿Esto va a durar años? Es que nadie nos puede responder a esas preguntas, ¿no? Y eso asusta y mucho. Ahora mismo no hay ningún indicador, ni uno solo, que nos haga pensar que la erupción va a terminar a corto o medio plazo. El dióxido de azufre, que es un indicador importante para saber si el volcán está muy, muy activo o va decayendo, está en récord. Está expulsando el volcán 17.000 toneladas cada día de dióxido de azufre. Y esto va más y más y más. Sigue temblando la Tierra. Sigue habiendo temblores. Si hay temblores es porque el magma se sigue removiendo y quiere seguir saliendo fuera. En fin, nadie sabe nada y eso también nos preocupa y mucho. La lava llegó al mar el martes pasado por la noche y una nueva colada está a punto de llegar. Sabemos que la lava se encuentra a unos 1100 grados y el mar a unos 20. La mezcla de estos produce una contracción térmica que provoca una humareda blanca que contiene sustancias tóxicas. ¿Sabes si está afectando a la salud de las personas de La Palma? No. Si me ciño a lo que dicen las instituciones, los organismos, la información oficial, por ahora no. Tenemos la suerte de que lo que se llama penacho marino, lo que tú has descrito, aquí los científicos lo llaman penacho marino. Es el humo ese que sale del contacto de la Fajana, de la Isla Baja, de esa nueva área creada en el mar, con el agua del mar, ¿no? Por fortuna, no está llegando ahora mismo tanta lava a esa Isla Baja, es decir, llega pero en menor cantidad, por tanto provoca menos contacto con el mar y por tanto hace que esas nubes se queden en la zona de la Isla Baja, que esa nube tóxica se quede próxima a esa zona que obviamente no está habitada. Ahora mismo no hay nadie confinado. Cuando grabamos esta entrevista, esto puede cambiar de un momento a otro, ya lo saben ustedes, ¿no? Pero cuando grabamos esta entrevista no hay nadie confinado por esa nube tóxica, no ha afectado y por fortuna en los próximos días el aire, la dirección del viento va a soplar rumbo al mar y por tanto llevará el penacho marino hacia el agua del mar, hacia el océano y no hacia las zonas habitadas de la isla de La Palma que se pudiesen ver afectadas. Bueno, el volcán sabemos que expulsa algunos gases dañinos como el dióxido de azufre, el monóxido de carbono y otros, y que podría llegar a empeorar las patologías de algunos pacientes. Por eso se está muy pendiente del viento. ¿Crees que las autoridades están tomando las medidas correctas para proteger a los vecinos de La Palma? Yo creo que sí, la verdad, yo personalmente creo que sí, y prueba de ello es que a día de hoy no ha habido que lamentar daños de carácter personal. Y eso, en una tragedia como esta, creo que es una enorme y muy buena noticia y dice mucho de las labores de prevención, del trabajo que están realizando las diferentes instituciones políticas, Guardia Civil, bomberos, policías, científicas, Instituto Geográfico Nacional, Instituto Volcanológico de Canarias, Instituto Geológico y Minero de España,
Yo creo que eso es importante subrayarlo, que hay muy buena coordinación, además, entre las diferentes instituciones políticas. Da igual quién gobierne, da igual que, fíjense, en el Cabildo de La Palma gobierna el PP, en el gobierno de Canarias gobierna el PSOE, en el gobierno de España el PSOE, Coalición Canaria gobierna en uno de los municipios más afectados, en El Paso, y pese a eso se han unido, es decir, no hay ideología política, están muy unidas las instituciones, muy unidas además con las instituciones científicas, y ello me lleva a pensar que sí que se están tomando las medidas adecuadas. Es verdad que en algunos momentos ha habido picos en los que el aire no ha sido saludable, por eso se recomienda a las personas que, por ejemplo, que tienen asma u otras dolencias de esas características, no salgan mucho a la calle, se queden el mayor tiempo posible dentro de casa con las ventanas cerradas, se pide que siempre se vaya con mascarilla, que por la calle siempre se vaya con mascarilla, a poder ser con una de estas, con FFP2, pero que tengamos constancia, no ha habido que lamentar ningún daño de carácter personal, ni siquiera en cuanto a lo sanitario, ni siquiera en cuanto a esos problemas respiratorios que pudiera ocasionar una nube de estas características. Usted, que ha podido hablar con algunos vecinos de La Palma que han perdido sus casas, ¿cree que están recibiendo la ayuda psicológica adecuada? Sí, y esto es muy importante subrayarlo también. Hay un equipo de trabajadores sociales en la oficina técnica, en la oficina que recibe a las personas damnificadas, que actúan, entre comillas, como equipo psicológico, pero desde un primer momento, Cruz Roja está atendiendo psicológicamente a las personas que están siendo evacuadas. Y una cosa que me gusta mucho de lo que me dijo una de las trabajadoras de Cruz Roja, no digamos eso de lo están perdiendo todo. Se dice mucho, ¿verdad? Seguro que ustedes lo han oído en los medios de comunicación, y a lo mejor a mí ahora se me ha escapado. Eso de vecinos, vecinas que lo han perdido todo por el volcán. No lo han perdido todo. Tienen lo más importante que se puede tener en la vida. Lo más importante que se puede tener en la vida es la vida. Y la vida de sus seres queridos. La vida de sus hijos, de sus hermanos, de sus primos, de sus abuelos, de sus padres. No ha habido que lamentar muertes por culpa del volcán. Así que ese mensaje creo que es importante transmitirlo para que no sientan que lo han perdido todo, porque con la vida y con la ayuda de tanta y tanta gente van a poder salir adelante. Va a ser difícil, muy difícil, va a ser muy costoso, pero vamos a salir de esta, y hay que decírselo a la gente que lo está pasando realmente mal, y los psicólogos están trabajando en ello, y sobre todo los psicólogos ponen el oído y dan abrazos, y yo creo que eso también es muy importante. A nivel logístico, ¿cuáles son ahora mismo las necesidades de los ciudadanos de La Palma y cómo podríamos ayudar desde aquí? Dinero, fondos. No se cansan de repetirlo las instituciones públicas, gobiernos, cabildos, ayuntamientos y las ONG. Están desbordados por comida y por ropa, por juguetes, por zapatos. No hace falta ya más de eso. Lo que hacen falta son fondos para la reconstrucción, dinero que ayude a estas personas a salir adelante. Además, dinero que los dignifique. No es lo mismo ponerse una camiseta de alguien que no conocemos a tener 5 euros, 10 euros para ir a una tienda a comprar la camiseta que uno quiere. A lo mejor esto puede sonar frívolo, pero a mí me parece dignificar la realidad de las personas que lo están pasando realmente mal. Yo prefiero, si hubiese sido un damnificado, comprar lo que yo quiero, siempre y cuando reciba ayuda, un aporte económico. Por eso, ese mensaje yo creo que es muy importante. Bueno, pues con estos mensajes de Miguel Ángel nos quedamos, de solidaridad y de ánimo a los vecinos de La Palma y a los jóvenes afectados, que por cierto podrán escuchar esta entrevista, se emitirá el próximo lunes en Radio ECA. Y sobre todo que tengan mucha esperanza, porque de todo podemos salir, y pues yo creo que todo va a salir muy bien. Y muchas gracias por compartir tu experiencia, y desde Radio Pere os enviamos mucha fuerza. Muchísimas gracias por mandarnos esa fuerza desde Valencia, desde la Comunidad Valenciana. Se recibe, y muchísimas gracias por esta entrevista. Han estado, la verdad, que brillantes con las preguntas. Se las agradezco y mucho, y ojalá podamos hablar próximamente. No sé, yo me autoinvito a otra entrevista dentro de un tiempo, cuando el volcán se pare, ¿vale? Cuando el volcán acabe. Gracias a ti. Un abrazo, chao. Hasta la próxima. Chao. No es fácil ver tantos hogares sepultados, la lava que desciende bajo la montaña. Seguro que el gobierno nos deja de un lado, durmiendo en polideportivo, tantos que ni han comido.
Le doy gracias a Dios porque aquí sigo vivo. Por siempre Isla Bonita, esa es La Palma. Mi raza se levanta porque es pueblo unido. Sé que de fuera parece un espectáculo, pero